Bueno, y tal como le hemos estado informando, la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el Ministerio del Interior y la Fiscalía Metropolitana Sur, que buscaba anular el juicio del caso Bombas. Queremos conversar de este y otros temas, y para eso establecemos contacto con el Ministro Secretario General de Gobierno, Andrés Chadwick. Ministro Chadwick, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Hola, y gracias. Mina. ¿Cómo estás? Ministro, lo primero, preguntarle cómo asume el Gobierno este contundente fracaso tras esta decisión de la Corte Suprema. Bueno, obviamente nosotros tenemos que respetar y acatar los fallos de los tribunales de justicia, eso está de más decirlo y lo respetamos plenamente. Ahora creo que eso es más bien un fracaso al final de la propia etapa de investigación o del sistema judicial, porque una de las razones por las cuales a mi juicio y a juicio del Gobierno el sistema de reforma procesal penal requiere algunas modificaciones, entre ellas está la excesiva atribución que tienen los jueces de garantía para que por su solo mérito y sin sujeto de ser revisado posteriormente puedan descartar pruebas. Y en este juicio se descartaron cientos de pruebas solo por el hecho de que un juez las declaró impertinentes. Yo obviamente que de ahí se hizo el juicio extraordinariamente difícil y complejo. Así un resultado relativamente esperado, es más bien, a mi modo de ver, un problema que hay que modificar. La reforma procesal penal no puede quedar solo en manos de un juez y sin que pueda ser revisado el hecho de que se descarten las pruebas solo porque el juez las declara impertinentes, y es parte de las reformas que se requiere dentro del sistema procesal penal para poder darle mayores garantías a las víctimas, que es lo que el presidente Piñera ha puesto sobre el tapete y que vamos a presentar al Congreso Nacional un proyecto de ley. Claro, pero fíjese que el propio ministro Milton Juica ha dicho que las pruebas no eran suficientes, que ni siquiera aquí estamos hablando de que si el tema pasa o no por la calificación del delito, sino porque justamente esas pruebas fueron insuficientes. Entonces ahí también hay una responsabilidad de quienes llevaron esas pruebas al tribunal, ¿o no? O de bien quien tuvo la responsabilidad de descartar las pruebas. Como muy bien se sabe, y es un tema muy jurídico, el juez de garantía tiene una facultad que solo la tiene él, que es exclusiva, que no está sujeta a revisión, y que él que puede descartar pruebas por calificarlas impertinentes. Y eso solo lo decide el juez de garantía bajo sus propios criterios. Entonces, obviamente que revisado después por la Corte Suprema, va a revisar las pruebas que el juez declaró pertinentes y no va a conocer la Corte Suprema el resto de las pruebas que habían. Y creo que ese juicio se decidió, respetando obviamente lo que es la acción de la justicia, se decidió fundamentalmente en la etapa probatoria cuando se descartaron pruebas. Ahora, ministro, fíjese que vinculado a este tema, quien también aportó a esas pruebas fue el ex fiscal Alejandro Peña cuando tuvo a cargo esta investigación. A la luz de los antecedentes que han seguido por el otro caso, el caso de sobreprecios, considerando toda la polémica que ha rodeado tanto el caso Bombas como, por supuesto, este caso, el caso de sobreprecios en artículos vinculados al narcotráfico, ¿fue un error que el gobierno contratara los servicios del ex fiscal Alejandro Peña? Yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Te voy a interrumpir, Mirna, porque viene pasando el diputado Osvaldo Andrade. Pase nomás, diputado, no hay problema. Que lo vamos a impedir que llegue a la sala y él es un diputado muy cumplidor. Yo creo que no tiene una situación, vínculo o relación con la otra. Este fue un caso judicial que en una parte estuvo el fiscal Armendáriz, que después estuvo el fiscal Peña, que después estuvo los fiscales que el Ministerio Público determinó, y fue un largo y continuo proceso. La contratación del fiscal Peña por parte del Ministerio del Interior obedeció a reforzar una acción de seguridad ciudadana. Y en este sentido, lo que hoy día está pasando es algo completamente distinto. El fiscal Peña ha presentado voluntariamente su renuncia en razón de que era parte de su departamento la responsabilidad de hacer una licitación de artefactos electrónicos para combatir el narcotráfico en la frontera norte. Y él ha renunciado en función de una responsabilidad política que él argumentó tener, dado que en su departamento se produjo esa licitación.
Entonces son temas bastante desvinculados unos con otros, son de distintas circunstancias y de distintas características. Claro, se lo preguntaba fundamentalmente, ministro, para señalar que, claro, mantienen o tuvieron un protagonista en común, pero entrando ya definitivamente y de lleno en el tema del caso de sobreprecios, justamente el exfiscal Alejandro Peña ha dicho que él no tuvo ninguna participación directa en este caso, no tenía relación con los procesos. ¿Se cortó por el hilo más delgado, ministro? ¿Hay más hilo que cortar en este tema? El fiscal Peña renunció y presentó su renuncia en virtud de una responsabilidad política que él mismo señaló, dado que el proceso de licitación se estaba llevando en el área del cual era él su director administrativo. De la misma manera que presentó su renuncia el abogado Baeza, porque él era parte y conductor de la comisión que fue la que tuvo la decisión de determinar esta licitación. Ambos han presentado su renuncia en función de una responsabilidad política. Nosotros aún no sabemos si existe ahí una responsabilidad distinta o diferente, y eso es lo más importante que ha hecho el gobierno, que fue apenas tuvo los antecedentes, por una parte, paralizar de inmediato la operación de licitación en la Contraloría General de la República, para garantizarnos que no se perdiera un peso, porque aquí no se ha perdido un peso de ningún chileno. Y en segundo lugar, inmediatamente a la Fiscalía aportar todos los antecedentes, entregar todos los computadores y pedirle al Ministerio Público, además de presentar una querella que se va a hacer en el día de mañana, pedirle al Ministerio Público que actuara con todas sus atribuciones, porque el gobierno quiere una sola cosa: total y absoluta transparencia. Y si hay alguien o algunos que han querido o pretendido realizar un fraude al fisco o quedarse indebidamente con recursos de todos los chilenos, o si hay algunos pillos que han querido meter las manos, el gobierno los va a perseguir a través de la justicia para que estén en la cárcel, porque con la plata de todos los chilenos el gobierno no va a permitir jamás que se utilice en forma indebida. Ministro, justamente le preguntaba si había más hilo que cortar, y aquí quiero entrar en la interpretación que usted hace de las palabras del senador de su partido, Jovino Novoa, porque él ha dicho: un gobierno que dice ser de excelencia debió haberse preocupado de investigar independientemente los precios, por un lado, y dice, y si no hubo diligencia, tiene que haber responsabilidad política, y esto lo dice después de la salida del exfiscal Alejandro Peña. Entonces, ¿hay más hilo que cortar? Es la pregunta que le hacía. No lo sabemos, Mirna, porque el gobierno en este sentido está actuando con total y absoluta transparencia y diligencia. Está todo en manos del Ministerio Público, está todo en manos de la Contraloría. Hemos colaborado al máximo, hemos logrado, con la ayuda de un excelente reportaje periodístico como el que hizo la revista CIPER, más aún después, con los antecedentes que se han podido recoger, paralizar una acción que tenía como objetivo, al parecer, ocultar dolosamente el uso de recursos públicos. Y hoy día se ha logrado paralizar a efecto de que ningún peso se pierda, pero no nos vamos a quedar en eso. Vamos a seguir adelante hasta que encontremos, descubramos y tengamos plena transparencia acerca de qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que está ocurriendo con la venta de este tipo de material que es para combatir el narcotráfico. Tenemos situaciones que son similares en otras épocas, hoy día no ha ocurrido a nosotros y queremos marcar la diferencia muy clara. Queremos que exista total transparencia en las licitaciones y en los proveedores de aquellos materiales tecnológicos que están destinados a combatir el narcotráfico, que es un tema muy sensible, muy importante y frente al cual el gobierno, y se lo advertimos a todos, no vamos a ceder un centímetro en descubrir quiénes son los responsables de esta eventual colusión que se ha producido o intento de fraude al fisco, y cuál es y cómo podemos perfeccionar los sistemas para garantizarnos que en una materia tan delicada como es la compra de los instrumentos para combatir el narcotráfico no tengamos nunca más o evitemos al máximo los riesgos de tener este tipo de situaciones, porque al final los que ganan son los narcotraficantes.
Ministro, por último, el tema CACEN. ¿Qué responsabilidad le cabe a su gobierno, particularmente al Ministerio de Desarrollo Social, la decisión de CEPAL de informar que no seguirá participando en la encuesta CACEN? Solo tener cada día un país más desarrollado. La CEPAL, y atengámonos a lo que ella misma ha señalado, de que ha considerado de que ya no es necesario que a partir del año 2007, disculpa, Mina, a partir del año 2007 el país tiene